Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de prevención del fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. En esta semana tenemos unas noticias importantes. La primera de ellas es un caso que a mí en lo particular me gustaría que todos ustedes que son oficiales de cumplimiento pudieran llevar un análisis detallado de qué fue lo que sucedió y cómo se llevó a cabo. Esta información la pueden encontrar en la página tiempo.infonews.com y fue publicada el pasado 12 de julio. Esta noticia revela, viene de Argentina, revela cómo es que se llevó a cabo un proceso utilizando la banca privada para poder hacer lavado de dinero de gente de Argentina hacia otras partes del mundo. Y es que en sus declaraciones que se están presentando en el Juzgado Federal y Correccional 12 a cargo de Sebastián Cosanello, un ex banquero de JP Morgan, Hernán Arbizu, confirmó su rol de colaborador y gestor del delito de presunto lavado de dinero de las grandes corporaciones de Argentina. Esto es un tema que ha provocado mucho revuelo. Esta noticia provocó mucho revuelo, sobre todo en el ámbito argentino, debido a que Arbizu se autoincriminó después de haber sido investigado y llamado por parte del juez del Juzgado Federal para responder a algunas acusaciones de lavado de dinero. Y es que al darse cuenta que también había una solicitud por parte del FBI para realizar una extradición hacia los Estados Unidos, pues él lo que hizo fue autoincriminarse y colaborar con el gobierno, colaborar con el juez, proporcionando datos específicamente de dónde había salido el recurso y cómo se estaba manejando, y mediante este esquema solucionar el tema de la extradición. Y es que, de acuerdo a la información que se estuvo manejando, la primera estructura política de la organización, es decir, el primer nivel de la organización del JP Morgan estaba perfectamente enterado acerca de las operaciones que estaban llevando a cabo, inclusive en sus propias denuncias, que en este momento ya son denuncias públicas, dio a conocer los nombres de las personas de alto nivel jerárquico que estaban involucrados en este proceso de lavado de dinero. El proceso se inició mediante una investigación en la causa 4334 denominada Autopistas del Sol, sobre una averiguación de un delito que estarán sospechosos de la comisión de delitos económicos, y en ello estaban involucrados Ausol, Petrobras, los exdirectivos de Excel, empresarios importantes del sector de la construcción, también algunos embajadores, entre otras personas y firmas. Esta investigación se inició después de que en Tiempo Argentino, un diario, publicaron una serie de órdenes de transferencias entre los clientes del JP Morgan hacia el exterior y las transferencias de estos clientes que habían sido utilizadas directamente para hacer lavado de dinero. Una de las cosas más importantes que también denunció Arbizu es el hecho de que obviamente en la investigación actual va a ser muy complicado que puedan encontrar rastros de las operaciones que él está denunciando, obviamente porque las cuentas que se abren y las transferencias que se realizan son por corto tiempo. La intención obviamente es evadir los controles y poder llevar a cabo transferencias al exterior de grandes cantidades de dinero. La declaración, cito textual, decía durante la investigación Arbizu: yo sí hacía este tipo de operaciones, este es el típico servicio de banca privada que brindan los bancos en operaciones que usted describió, le dice al juez, pero puedo identificar operaciones de lavado de dinero como es el back-to-back y constitución de sociedades offshore, como el caso de Petropolis Limited. Y operaciones overnight, las operaciones overnight es una operación en la cual, y hago la explicación, no es parte de la noticia, hago un paréntesis. La aplicación overnight es cuando una organización necesita presentar números más sólidos para efecto de cometer un fraude de alguna solicitud de un crédito o bien un trámite ante alguna dependencia gubernamental.
y lo que hace es recibir dinero para un depósito de un plazo fijo durante una noche, y para que al momento de sacar la fotografía el estado financiero presente indicadores más solventes, mejores establecidos, y luego, después de haber realizado este proceso, pues obviamente cancela la operación y regresa el dinero. Entonces muchos de los recursos de esta gente eran sacados del país por una noche y luego retornados para su manejo ya operativo dentro de las propias organizaciones. Esto involucraba inclusive compañías petroleras a nivel internacional. Obviamente todo esto es un tema muy delicado, insisto, es un tema de estudio, creo que es un tema excelente para que ustedes lo puedan analizar y los oficiales se den cuenta de cómo es que ante la ceguera intencional de la alta dirección, pues obviamente es más simple realizar un proceso de lavado de dinero. La intención es aprender de este caso y evitar que esto suceda en las organizaciones que ustedes laboran. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues evidentemente teniendo mecanismos de gobernabilidad adecuados y sobre todo buscar que no sean utilizados para operaciones ilícitas. En este proceso que se llevó a cabo desde el año 2008, también habla acerca de qué personas y qué bancos y cuánto él considera que en la actualidad estén fuera de Argentina por efectos de lavado de dinero. Y está hablando inclusive de nombres de otras instituciones. Él solamente colaboró en sacar del país de Argentina más de 150,000 millones de dólares que no declararon los argentinos en su país y que obviamente esto provocó un proceso de lavado de dinero. Dentro de la propia declaración involucra a otras gentes que inclusive ya no están trabajando para el banco, para el JP Morgan, ahora están en Citibank con otras organizaciones a nivel internacional y obviamente esto va a provocar un cisma dentro de los propios ejecutivos y obviamente está abriendo el escaparate, está abriendo el tema de lo que seguramente va a investigar los gobiernos locales acerca de la banca privada y las órdenes que está llevando a cabo. Y dice Arvizu que algunas de las operaciones que realizaba simple y sencillamente era llegar a una casa de cambio con dinero para que fueran estos cambiados de divisa y que aparecieran depositados en otra empresa o en otra cuenta en otra parte del mundo. 7 bancos, según la declaración del propio Arvizu, que además él lo puso sobre la mesa de una manera espontánea para el propio juez, le dice en la declaración que existen más o menos que el Citibank, 20,000 millones de dólares de argentinos que no están pagando impuestos en su país. El UBS, otros 15,000 millones, Credit Suisse, 10 millones, el Santander, 8,000 millones, el Banco Bilbao Vizcaya, unos 8,000 millones, Goldman Sachs, unos 5,000 millones, el JP Morgan, unos 6,000 millones de dólares, que es la cantidad de dinero que está fuera del país, que no ha tributado un impuesto en este esquema y obviamente pues la gente no se va a quedar con las manos cruzadas y va a perseguir el caso de una manera adecuada. Por lo que todo este caso es un tema que debemos de desarrollar. La causa, ¿cómo fue la causa y cómo fue la investigación y qué es lo que se desarrolló? Vamos paso a paso. El origen de la investigación está siendo investigado JP Morgan por las operaciones que realizaron en Estados Unidos, en donde solicitan a Arvizu, se presenta a un juez en el año 2008. Se presenta Arvizu, que era el encargado de la banca privada en JP Morgan en su momento, y empieza a denunciar y empieza a realizar la segunda parte del proceso, que es la autodenuncia. Ahí él reconoce la responsabilidad del hecho y pidió ser juzgado en Argentina, brindando detalles y colaboración al juez acerca de todos los temas en donde se había colaborado. Él tenía conocimiento y sobre todo cómo iba a proporcionar. En algún momento el FBI pide una medida cautelar y ante el escándalo público también le solicita al juez que exista una orden por parte del juez para que Arvizu no dé detalles acerca de las operaciones. Sin embargo, el propio juez desestima esta solicitud y acepta la colaboración de Arvizu y empieza a ser juzgado en el propio Argentina referente a estos casos y a estas investigaciones. Ahora, la causa durante todo el detalle, donde va a conocer cuáles son las cuentas, los montos, las operaciones, quiénes eran los remitentes, a dónde fueron, pues obviamente en estos momentos probablemente ni siquiera exista. Sin embargo, pues la cuenta ha estado paralizada, la investigación ha estado paralizada prácticamente 5 años sin
siquiera que se le pida una indagatoria a Arvizu. ¿Cuál es el tema? Pues obviamente con la información que se está proporcionando los jueces, este evento se está llevando a cabo a nivel internacional de investigación y está consolidando el proceso para conocer hasta dónde están las implicaciones a niveles internacionales. Luego, existe un nivel de pruebas en donde hay nuestras instrucciones de transferencias específicas y unas transferencias detalladas a muchas cuentas de empresas offshore, empresas pantalla, que estaban siendo utilizadas para poder hacer las operaciones y triangular recursos y que obviamente se les perdiera el rastro. ¿Cuáles son los avances? Bueno, en este momento la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina está llevando a cabo la primera medida y ha llamado a declarar a Arvizu otra vez y se está reactivando la causa. ¿Qué es lo que más relevante del tema? ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que este tema se va a empezar a complicar, se va a empezar a tornar más complicado desde el punto de vista del control del propio investigador, de la propia autoridad de la Argentina, porque te está teniendo que desarrollar investigaciones simultáneas en varias instituciones financieras y obviamente el monitoreo, hay que recordar que inició por una investigación del FBI de los Estados Unidos, que estaba investigando el JP Morgan referentes a esas operaciones. Bueno, ahora sale el conocimiento por publicaciones y filtraciones que se tienen en la prensa argentina acerca inclusive de documentos, copias de documentos, que esto, bueno, pues está complicado que pudieran tener acceso las personas que se dedican a los medios de comunicación, específicamente a los noticieros, y bueno, están teniendo acceso a esta información y esto obviamente está complicando la propia investigación que está llevando a cabo el Buró de Investigaciones Federal de los Estados Unidos. Toda esta información al salir a la luz pública empieza a tener obviamente participantes adicionales y alerta a todos aquellos que están siendo investigados acerca de cuáles son las tipologías hasta dónde puede llegar. Entonces todo el tema atraviesa por una coyuntura de medio de comunicación, coyuntura de publicidad, coyuntura de investigación multinacional y sobre todo un tema que involucra no solo a una jurisdicción sino muchas jurisdicciones. Es importante estar atento acerca de cómo se va desarrollando esta investigación. Busquen información en el internet acerca de esta persona Arvizu, es con B grande y con Z su apellido, acerca de cómo está llevando a cabo la investigación y sobre todo que ustedes puedan visualizar cuáles son las tipologías que están llevando a cabo en la actualidad a nivel internacional y que vean la forma de cómo proteger a su organización, ya sea visualizando las operaciones actuales o inclusive haciendo un análisis retrospectivo referente a que en un momento anterior ustedes pudieron haber sido utilizados por algún organismo delictivo para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero. Recuerden que el monitor que ustedes tienen que tener como oficial de cumplimiento no solamente va hacia el frente, sino que tienen que tener una visión hacia a los lados y también una visión acerca de lo que hicieron anteriormente. Es un tema, creo yo, demasiado interesante que puede darles mucha luz acerca de cómo están llevando a cabo este tipo de operaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de Nicaragua, Nicaragua está haciendo un esfuerzo razonable, un esfuerzo importante de un compromiso de alta jerarquía dentro del gobierno para poder salir de la lista negra de Gafi. Y es que recuerden que Nicaragua ha sido un país que ha ido muy lento en el proceso de cambio interno de legislación para efecto de dar cumplimiento a todas las recomendaciones del Gafi. Ha emitido ahora una figura del oficial de cumplimiento en las entidades que no tienen un supervisor natural. Es decir, hay una serie de organizaciones que se dedican al sector financiero dentro de Nicaragua que tienen un supervisor natural, como podría ser la Superintendencia de Bancos, o bien pudiera ser la Superintendencia de Microfinancieras. Ahora hay otros negocios que no son financieros y que no están supervisados directamente por el gobierno, por algún ente como la Superintendencia de Bancos, que tienen la obligación de dar de alta a un oficial de cumplimiento y esta obligación conlleva el hecho de que tendrán que presentar una solicitud de información directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es que de acuerdo al último informe que emite Gafi, Nicaragua debe solucionar varias deficiencias que persisten en temas de su operación. La primera es asegurar la efectiva diligencia debida en los clientes y la conservación de registros, especialmente por las entidades que aún no están siendo reguladas por las autoridades de supervisión. Otro
punto importante que Gafi ha dado a Nicaragua es establecer adecuadas obligaciones de reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El tercero es implementar un adecuado programa de supervisión para todos los sectores financieros. La cuarta es asegurar que exista una unidad de inteligencia financiera plenamente operativa y efectiva. Y el quinto punto es asegurar que existen procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas. A pesar de que Nicaragua ha estado haciendo un esfuerzo razonable, pues obviamente se han estado publicando algunos decretos, y en este caso el decreto que se publicó apenas el pasado 4 de julio establece como que el oficial de cumplimiento será nombrado por cada sujeto obligado o entidad reportante, debiendo contar con una carta de no objeción de la unidad de análisis financiero. Se precisa que los sujetos obligados de crear la figura de sociedad de cumplimiento, el oficial de cumplimiento contra el lavado de dinero, las cooperativas, las financieras, las casas de cambio de moneda extranjera, las casas de empeño y de préstamo, las empresas de factoraje, las empresas de envío y recibo de remesa, los casinos, las salas de juego. Entonces existen una serie de organismos que se dedican a la supervisión de estas, como es la Comisión Nacional de Microfinanzas y obviamente la Superintendencia de Bancos y otras instituciones. Para ello, el oficial de cumplimiento tiene que llevar a cabo funciones específicas que la propia disposición emitida establece. La primera es revisar bases de datos de clientes y transacciones cuando existan actividades vinculadas al lavado de dinero, y también le da la obligación de revisar y firmar y emitir a la unidad de análisis financiero los reportes de operaciones sospechosas. Nicaragua sigue haciendo operaciones de adecuación a su legislación, sin embargo, todavía no se considera que esté haciendo un esfuerzo, aunque existe el compromiso de la alta dirección, un esfuerzo real, un esfuerzo tangible acerca del avance que debería de tener como país. Sin embargo, pues está haciendo todo un esfuerzo interno para adecuarse y entender y razonar de una manera adecuada cómo es que internamente, que en su legislación, debe adecuar toda la normativa para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Gafi. Entonces, según estas indicaciones, después de la publicación en la Gaceta, las instituciones deben presentar en 30 días calendario su propuesta de oficial de cumplimiento y tendrán 60 días calendario para que el nuevo cargo ejerza todas sus funciones. Estos plazos ya se empezaron a dar a partir del 4 de julio, que fue cuando se emitió en la Gaceta de Nicaragua, y bueno, pues ahora la gente de Nicaragua, los oficiales de cumplimiento, pues tienen una labor interesante que desarrollar, sobre todo para adecuarse a la nueva normativa. ¿En tu país cómo está? ¿Cómo están las obligaciones establecidas en tu jurisdicción, en donde realizas tu operación? Un tema interesante, ¿no? Muy bien, continuamos. En una noticia que proviene de Estados Unidos, pero se afecta a Colombia, se acaba de incluir a una red colombiana dedicada al lavado de activos en la lista Clinton. El tema es relevante para los oficiales de cumplimiento debido a que muchos de ustedes no están aplicando en la actualidad el seguimiento a esta lista Clinton, y esto puede provocar penas de prisión de hasta 10 años y multas de hasta 10 millones de dólares. Inclusive la multa más baja es de $1.075.000 por incumplimiento por haber realizado alguna operación con este tipo de instituciones. La pregunta clave aquí es si ustedes están haciendo la investigación, si ustedes están considerando dentro de su monitoreo a esta organización, a estas organizaciones, a estas personas que están involucradas y que han sido señaladas por el gobierno de Estados Unidos como lavadores de dinero. Es un tema interesante porque viene a dar también un complemento acerca de las preguntas que normalmente nos hacen vía correo electrónico acerca de cuáles son las listas oficiales o de dónde van a obtener la información o cómo las van a hacer llegar. El tema aquí es que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de incluir a 31 personas, 4 de ellas colombianas, en la llamada lista Clinton, al encontrar a las responsables del delito de lavado de dinero producto de actividades ilícitas. Y es que este grupo de gente estaba localizada en Bogotá y que realizaban operaciones irregulares, utilizando como fuente un tema que también ha sido recurrente en las noticias últimamente, es el tema de que utilizaba empresas fachada ubicadas en Panamá para poder recibir depósitos de los lavadores de dinero o de los narcotraficantes de todo el mundo, que después hacían llegar directamente a Colombia. Y es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al tener acceso a la información de prácticamente todos los
las unidades de inteligencia financiera, por los convenios que hay de colaboración internacional, se pueden dar cuenta de dónde se origina el recurso y hacia dónde se va. Bueno, pues en este momento existen cuentas en España, en Hong Kong, en Estados Unidos, en México, en China, en Israel, en Islas Caimán y Venezuela, así como también otros países de Europa y de América Central. Y todo esto está dando a conocer, obviamente, porque también están encontrando por parte de la DEA, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos en la división de Miami, que estas gentes formularon acusaciones formales por lavar millones de dólares a organizaciones internacionales de tráfico de drogas. Y todo esto también empieza a complicarse un poquito más porque recuerden que en el noticiero anterior platicábamos de que Hezbollah ya está también dentro del tema del lavado de dinero, del narcotráfico en Sudamérica, específicamente en la Triple Frontera, y obviamente también esto han encontrado vínculos que están llegando recursos a este grupo que a nivel internacional por algunos países está siendo considerado como un grupo terrorista. Entonces, de la misma manera, la DEA, y con su agente especial, estaba señalando que la única motivación para los narcotraficantes es el dinero y ellos están dispuestos a ir por él tan lejos como sea posible con la intención de esconder las ganancias indebidamente. Por lo tanto, si usted es un exitoso hombre de negocios o una secretaria, si ayuda a los narcotraficantes, enfrentará a la misma justicia. Entonces aquí el tema es que la DEA también está dando alerta acerca de que probablemente involuntariamente te estás viendo vinculado con alguna organización en temas de lavado de dinero y deberás hacer una debida diligencia para no caer en estos temas. Y es que recuerden que en este momento la lista Clinton, que incluye más de 1.200 empresas e individuos vinculados con 103 capos del narcotráfico y que se emite desde junio del año 2000. Las sanciones por la violación a la ley Kipling, que es la que genera la lista Clinton, van desde $1.075.000 por cada violación a condenas penales más severas, inclusive podrían llegar a ser hasta de 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones. Y las multas al incumplir con todo esto podrían alcanzar para las empresas multas de hasta $10 millones y los individuos a los cuales se pueden acusar por haber colaborado con operaciones con estas empresas que se encontraban dentro de la lista, puede llegar a 10 años de prisión de acuerdo a la ley Kingpin, ¿ok? Entonces, señores, tengan especial cuidado, incluyan dentro de sus listas negras esta lista Clinton, actualícenla, manténganse con la información vigente y sobre todo hagan un monitoreo adecuado de la debida diligencia de sus clientes. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia de Rusia, Rusia acaba de desmantelar una red que habría lavado más de $1.200 millones vía Chipre. La policía de Rusia detuvo a 7 directivos de una empresa ilegal que blanqueó más de 36.000 millones de rublos, unos $1.200 millones, informó el Ministerio de Interior ruso. Y es que lo que hacían ellos era realizar, utilizando más de una base de datos de más de 400 personas, para transferir dinero de Rusia hacia unos países bálticos, incluyendo Chipre, para efectos de adquirir bienes y luego esos bienes eran vendidos, justificaban el ingreso y eran regresados. Esta empresa cobraba el 2% del dinero que se lavaba como comisión y la utilidad en total que pudieron haber ganado unos $17 millones. Las autoridades rusas presentaron cargos penales contra los detenidos que enfrentan una condena de hasta 20 años de prisión. En Rusia entonces también están dándole seguimiento y están haciendo un esfuerzo para poder desactivar estas redes. Recuerden que a nivel internacional no solamente el tema del lavado de dinero producto del narcotráfico, sino la evasión fiscal será el tema que nos preocupará más a partir de ahora. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia de México, ante la inminente entrada de la ley que entró en vigor a partir del 17 de julio pasado, de la nueva ley federal de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, el titular, Alberto Vaz, da a conocer el tema de que dentro de la publicación del reglamento vendrán temas importantes como el caso del manejo de las importaciones. Y es que dentro de los
nuevos sujetos obligados de las nuevas actividades vulnerables sujetas de esta ley. Resulta que la conocida como nueva ley antilavado incluye a los agentes y apoderados aduanales a dar aviso de la importación y exportación de ciertas operaciones con clientes sospechosos. Un ejemplo que ilustra este delito es el ejemplo de la importación y exportación falsa de moneda o de billetes o bien de bienes, por ejemplo el oro, para efectos de llevar a cabo este tema. Y es que las acciones gubernamentales específicas fueron detalladas aquí durante la celebración del Congreso de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Vas ya a conocer cuáles eran estas aplicaciones. Y es que de acuerdo a esto, va a haber 130 ítems o bien productos o fracciones arancelarias seleccionadas para efectos de que se puedan reportar este tipo de operaciones a nivel internacional en operaciones de comercio exterior. Entre ellas van las máquinas de juego y de apuestas, material de resistencia balística, vehículos, equipo o material para elaboración de tarjetas de pago. También el listado también incluye joyas, relojes, metales, piedras preciosas y obras de arte. Hay que hacer mención que Vas comentó que antes del 17 del mes de agosto será publicada la nueva reglamentación y se pretende que empiece a funcionar en los primeros días del mes de octubre, ya que hasta esa fecha es la fecha que se tiene para que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entre en vigor. ¿De acuerdo? Y lo más importante que dice, y es una exhortación importante, Alfonso Rojas, que es el presidente de la Cámara, es que deben estar capacitados para prevenir esos focos de alerta y poder reportar en tiempo adecuado todas las operaciones que se puedan llevar a cabo. Y es que todo esto, también la nueva ley restringirá operaciones en efectivo en la compra de inmuebles si rebasa los 521,000 pesos, las de automóviles, joyería, relojes, materiales preciosos, obras de arte, juegos, sorteos y servicios de blindaje y arrendamiento inmobiliario si sobrepasa los 208,650 pesos. Es un tema interesante. Recuerden ustedes que deben de haber monitoreado y de haber adecuado su manual para incluir este tipo de operaciones como una operación a monitorear y sobre todo que tengan claros procesos para integrar este tipo de reportes. Pues interesante, ¿no? Continuamos. Queremos agradecer su atención y recordarles que este fin de semana se lleva a cabo en Cancún la 7ª Conferencia Internacional Latinoamericana de Prevención de Lavado de Dinero y Crímenes Financieros, organizado por ACAMS, en la cual tenemos el gusto de participar con algunas ponencias y coordinación de evento, por lo que los invitamos a que nos acompañen en este evento en la ciudad de Cancún. Y también agradecemos la colaboración que nos han dado vía internet, vía Twitter, vía Facebook, referente a este noticiario y los temas que han querido que ataquemos. Algunas de las noticias que han querido que comentemos ya fueron comentadas, pero con todo gusto podemos darle seguimiento a sus requerimientos. Háganlo llegar a nuestro correo electrónico miguel@migueltenorio.com y recuerden que tenemos elementos de capacitación en línea para que ustedes puedan realizar sus operaciones de una manera adecuada. Agradezco su atención y los espero la próxima semana en otro noticiero de gestión de riesgo, prevención del lavado de dinero y prevención del fraude en la página www.migueltenorio.com. Hasta pronto. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet
www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de prevención del fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. En esta semana tenemos unas noticias importantes. La primera de ellas es un caso que a mí en lo particular me gustaría que todos ustedes que son oficiales de cumplimiento pudieran llevar un análisis detallado de qué fue lo que sucedió y cómo se llevó a cabo. Esta información la pueden encontrar en la página tiempo.infonews.com y fue publicada el pasado 12 de julio. Esta noticia revela, viene de Argentina, revela cómo es que se llevó a cabo un proceso utilizando la banca privada para poder hacer lavado de dinero de gente de Argentina hacia otras partes del mundo. Y es que en sus declaraciones para responder a algunas acusaciones de lavado de dinero, y es que al darse cuenta que también había una solicitud por parte del FBI para realizar una extradición hacia los Estados Unidos, pues él lo que hizo fue autoincriminarse y colaborar con el gobierno, colaborar con el juez, proporcionando datos específicamente de dónde había salido el recurso y cómo se estaba manejando, y mediante este esquema solucionar el tema de la extradición. Y es que, de acuerdo a la información que se estuvo manejando, la primera estructura política de la organización, es decir, Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Están presentando en el Juzgado Federal y Correccional 12 a cargo de Sebastián Cosanelo. Un ex banquero de JP Morgan, Hernán Arbizu, confirmó su rol de colaborador y gestor del delito de presunto lavado de dinero de las grandes corporaciones de Argentina. Esto es un tema que ha provocado mucho revuelo. Esta noticia provocó mucho revuelo, sobre todo en el ámbito argentino, debido a que Arbizu se autoincriminó después de haber sido investigado y llamado por parte del juez del Juzgado Federal